Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Café Entre Caminos, el podcast de Caminos UPM, con la colaboración de la Fundación José Entrecanales Ibarra. Soy Marta Olea, delegada del Rector para Comunicación y Relaciones Institucionales de la Universidad Politécnica de Madrid, y hoy tenemos una conversación que no te puedes perder. Nos acompañan Patricia Leiva, directora de Comunicación y Responsabilidad Corporativa de Ferrovial. Hola, Patricia. Hola. Alberto Patiño, director de Comunicación de Acciona. Irene Somás, gerente de Comunicación, Marca y Relaciones Públicas de INECO. Y Julieta de Micheo, directora de Relaciones Institucionales y Responsabilidad Social Corporativa de EMT. Vamos a explorar cómo comunican las mayores empresas españolas de infraestructuras, ingeniería y de transporte. Porque tradicionalmente, pues, las empresas de este sector han estado muy centradas en comunicar el hormigón, sus proyectos, sus grandes obras. Y bueno, pues esto ha cambiado, ¿no es así? Contadme algo. A ver, ¿por dónde empezamos? ¿Quién quiere empezar? Pues fíjate, yo te diría que lo que ha cambiado no es que no comuniquemos nuestros proyectos, porque los grandes proyectos se siguen comunicando, que siguen teniendo muchísimo interés, ¿no? La posibilidad de comunicar pues, una gran infraestructura ferroviaria o un túnel complejísimo por debajo del Támesis, eso sigue suscitando interés. Sí. El tema es que ahora comunicamos algo menos el hormigón y los miles de millones de euros que cuesta construirlo. Y entramos más en unos detalles donde está el factor de las capacidades, ¿no? Donde está ese factor humano, ese factor que precisamente lo ponen, ¿no? Nuestros ingenieros, nuestros profesionales, y que interesa cada vez más. ¿Cómo lo has hecho, ¿no? Un poco, y es verdad que es difícil a veces traérselo a compañías tan grandes o tan complejas, ¿no? Pero eso que ahora está tan de moda, ¿no? En la tele, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace la lata de atún que te comes? Pues, oye, ¿cómo se hace el gran túnel por el que transcurre las cercanías de Barcelona? Pues eso cada día suscita más interés y yo creo que eso es lo que ha cambiado. ¿En Acciona pasa igual? En Acciona pasa algo parecido, lo que pasa que, bueno, nosotros ya sabéis que hace veintitantos años formalizamos una cosa que ya se llevaba cambiando en la compañía hace tiempo, que es poner mucho foco en lo que entonces se llamaba sostenibilidad, ¿no? Que ahora seguramente es un concepto más amplio y tendremos tiempo de hablarlo, ¿no? De hecho, yo recuerdo hace veintitantos años que yo ni estaba en Acciona y la compañía hizo una campaña que era Pioneros en Desarrollo y Sostenibilidad, ¿no? Y efectivamente, seguimos hablando del hormigón, seguimos hablando de las capacidades técnicas, seguimos hablando de las capacidades de innovar, que en este sector hay mucha capacidad de innovar. De hecho, invertimos mucho en innovación, yo creo que todos los que estamos aquí sentados. Pero también empezamos a poner el foco en cuestiones relacionadas con el impacto en el medio ambiente. Y por hacer una foto más completa, en los últimos años hemos empezado a hablar de otro tipo de impactos, ¿no? Hemos empezado a hablar sobre todo del impacto social de lo que hacemos. Y no es que sea una foto móvil, es una foto que va evolucionando. La compañía sigue siendo la misma, sigue teniendo el mismo foco y lo que creemos que es importante es que se entienda por qué es importante el trabajo que hacemos. Es decir, yo os pongo un ejemplo. Estamos haciendo en Sao Paulo la línea 6 del metro, que es una línea que va del centro de la ciudad a una zona norte, que es, digamos, una zona más desfavorecida, pasas por barrios universitarios, o sea que tienes una universidad hacia arriba, ¿no? Ahí, obviamente, lo fácil es decir, oye, pues esto va a mover cualquier cosa entre 600.000 y 1 millón de personas al día, que eso para una ciudad como Sao Paulo, antes hablábamos del tráfico, el tráfico allí es una cosa increíble, un aeropuerto que sales del aeropuerto y la carretera que te lleva al centro de la ciudad se llama Avenida Ayrton Senna, que era un conductor de Fórmula 1, ya te da todas las pistas. Pero ahora ese trayecto que antes tardarías de Brasilandia al centro, tardarías hora y media, ahora tardas 23 minutos. Pero luego, además, hemos hecho un plan social relacionado con eso. Y lo hacemos y lo contamos cuando toca. Es decir, pues ha habido 135.000 horas de formación, han trabajado más de 900 mujeres en las obras, hemos creado 110 puestos de trabajo en cuestiones que tienen que ver con movilidad eléctrica, hemos apoyado 12 startups. Al final, todo eso es un paquete. Todo eso es un paquete. Y por cerrar, porque me estoy enrollando ya más, me perdonáis. No te preocupes. Por cerrar, yo creo que la idea fundamental es solo contamos aquello que hacemos, no contamos futuribles, contamos hechos.
y eso también nos ayuda a aportar la credibilidad, pero yo creo que luego podemos hablar más de eso. Sí, sí, y de la parte social también volveremos sobre ella, porque nos importa. Nosotros también como Politécnica, Universidad Politécnica, tenemos también que vender esa parte social de la ingeniería que a veces se nos escapa. Y bueno, y en la EMT... A ver, yo voy a enfocarlo desde dos aspectos distintos, ¿no? Porque, claro, cuando nos pasabas las preguntas para que le echáramos un vistazo, cuando ves la primera parte, ¿no? Hormigón por un lado y por otro lado sostenibilidad, tal. Bueno, yo no sé si a vosotros os pasa, a mí desde luego me pasó desde el día 1 que llegué a MT, y es la naturalidad con que los ingenieros conviven con la excelencia sin darse cuenta de lo que han creado detrás del hormigón, ¿no? Entonces, cuando llegas y dices, por favor, ¿pero esto lo ha hecho alguien en el mundo? No. Pues por favor, o sea, vamos a ponerlo en el mapa, ¿no? Y te das cuenta cómo no son solamente proyectos, no es hormigón, son soluciones. Son cambios de paradigma de ciudades, de necesidades. Y luego, ¿qué ventaja creo que tenemos que nos lo pone muy fácil? Que ya la sostenibilidad, el propósito, la innovación es inherente. Empezamos a contarlo y no tenemos que añadir un postizo porque es algo que hemos decidido después, ¿no? Ya nacen esas soluciones nacen con ese propósito y nacen con esa naturaleza. Por tanto, es muy fácil cuando se pone en valor el que todo tenga esa armonía y que nos dé pie a contarlo y luego ya marca España, ¿no? O sea, que es el orgullo de que esas soluciones no solamente es que no las haya hecho nadie del sector, es que a veces, y os habrá pasado a vosotros con estas grandes empresas, que no las ha hecho nadie en el mundo. ¿Y en INECO? Pues coincido plenamente con lo que acaba de decir Julieta, o sea, tal cual podría haber respondido yo igual. Yo creo que es eso, ¿no? Eso que a veces no es visible, que genera un impacto tan grande en la vida al final de las personas, es en lo que hay que poner el foco, ¿no? Y es en lo que nosotros estamos centrados. Lo mismo me pasó a mí cuando llegué a INECO y ver el nivel que hay técnico, pero tú decías cómo se hace, también el para qué. O sea, te explican qué vas a conseguir gracias a aplicar esa solución y dices, es que ya tengo el trabajo hecho. O sea que en realidad es hacer ese clic y cambiar un poquito la forma en que se cuenta para que de verdad la gente y sobre todo en nuestro caso, claro, las administraciones que son a las que ayudamos para implantar todas las políticas públicas de transporte y los programas, pues sepan el valor, ¿no? que tienen este conocimiento de tan alto valor que hay que destacar. Pero ¿cómo conseguís, por ejemplo, en INECO, hacer atractivo el mensaje? O sea, que... Bueno, pues yo creo que la clave está en poner, en enfocarse en el trabajo que hacen los ingenieros y contarlo de una forma, pues ahora no, las técnicas hablan del storytelling, utilizar formatos diferentes para no centrarse solo en, ¿no? Nosotros al principio contábamos con muy poquitos canales, ¿no? Básicamente teníamos una especie de boletín, que ya solo el nombre te da una idea de... Muy moderno. Bueno, claro, empiezas a ampliar un poco el espectro, ¿no? Según, es verdad que encima esto va muy rápido, cada vez hay más opciones, también es muy retador eso, da muchas oportunidades, pero también plantea muchos retos. Pero bueno, pues combinando un poco todo eso y teniendo muy claro cuál es tu mensaje, cuál es tu propósito, ¿no? Y cuáles son los valores, que son los que al final dan coherencia a todos los mensajes que lanzas, pues yo creo que ya más o menos tienes bastante camino andado. Sí, sí. Del storytelling, precisamente vosotros en Acciona también, en Ferrovial también estáis trabajando, ¿no? Comunicar mediante la técnica de storytelling. Sí, sí, sí. Nosotros, por ejemplo, tenemos pues un podcast del que llevamos ya más de 40 episodios y está basado precisamente en eso, ¿no? En todos estos elementos que se han comentado ahora, ¿no? Cómo introduces el elemento de la innovación, cómo introduces el elemento de la sostenibilidad, cómo introduces el elemento del valor social. En qué está cambiando la vida de las personas este proyecto, cómo además está creando empleo. Y todo eso vinculado con algo que resulta interesante, ¿no? Por ejemplo, dentro del podcast que nosotros tenemos, pues, bueno, uno de los episodios que más éxito ha tenido es en el que contábamos la historia de la aviación. Y dices, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con Ferrovial? Bueno, pues Ferrovial es uno de los más expertos constructores y gestores de aeropuertos, pues eso, el aeropuerto de Heathrow durante más de 14 años, ahora estamos
construyendo la nueva Terminal 1 del aeropuerto JFK en Nueva York. Y dices, bueno, pues lo voy a contar, en lugar de contar el proyecto, las toneladas de hormigón y tal, voy a contar la historia de la aviación y luego lo voy a vincular con nuestros expertos y dándole voz a nuestros profesionales, dándole voz a los propios empleados, porque la gente agradece mucho eso, ¿no? Que lo cuenten los verdaderos protagonistas. Y es verdad que al principio puede resultar un poco chocante, incluso cuando lo propones, ¿no? Para la compañía, pero mira, al final más de 1 millón de personas han escuchado nuestras historias sobre infraestructuras, sí. Sí, sí, acumulado, ¿no? En todos esos capítulos. Es un exitazo. Sí, estamos muy contentos. Pero es verdad que al principio, cuando planteas un tema de storytelling, pues claro, storytelling no es dato, boletín, nota de prensa, no. El storytelling introduce otros elementos. Incluso yo me acuerdo que me reía mucho con el equipo en de la historia de los aeropuertos, pues nos reíamos porque dices, cuentas que un señor allá en Al-Ándalus decidió intentar volar y se tiró desde un minarete con una especie de alas y pues se pegó un trastazo que no veas. Claro, tú eso lo cuentas como en modo historia, ¿no? ¡Pum! Y claro, a mí me daba la risa de escucharlo. Digo, pero bueno, si me da la risa a mí, le dará la risa al que lo está escuchando, ¿por qué hacerlo aburrido? Y bueno, pues es un ejemplo como otro cualquiera. Sí, sí, no, pero me parece muy bueno. Vosotros en Acciona, toda la comunicación, o sea, ¿habéis hecho premeditadamente? Es decir, ¿nos vamos a centrar en la sostenibilidad? Sí. O sea, ha sido estratégico. Es algo que yo creo que se empezó a forjar a finales del siglo pasado en la compañía y que se institucionalizó hace 20 y tantos años, como os decía antes, ¿no? Y es una decisión estratégica clara, pero no es una decisión de comunicación, que eso yo creo que es lo importante, es una decisión de negocio. Es decir, nosotros hay cosas que ya no hacemos, desde hace décadas te diría. Por ejemplo. Pues yo qué sé, construir una mina. A lo mejor ayudamos a la minería a descarbonizar el negocio de la minería. Ajá. Y les ayudamos con la gestión de los residuos o con lo que ellos llaman allí los relaves en Chile, por ejemplo, y tal. O ayudamos a hacer ciertas cosas de transporte. Lo que buscamos es bajar el impacto medioambiental y incrementar el impacto social y el impacto económico. Entonces, es consciente, además es complicado, porque nosotros tenemos energía, transporte, agua, lo que llamamos infraestructuras sociales, cualquier cosa entre hospitales, residencias, cosas de ese estilo. 1 millón de cosas para las ciudades. Pues las motos, veis los coches que tenemos por la ciudad, coches eléctricos. Hasta tenemos un negocio inmobiliario, tenemos de todo, tenemos muchas más cosas. Y eso siempre está planteado en modo soluciones, de alguna manera. Entonces, claro, contar eso, porque está bien predefinido de base, hombre, no quiero decir que sea fácil, porque efectivamente tienes que buscar el relato, tienes las historias, como decía Patricia, no se cuentan solas, necesitas gente que las cuente, tienes que trabajar con ellos, pero te da un punto de partida muy cómodo, en el sentido de la hora de contar el relato, de lo que es la compañía y el impacto. Luego, obviamente, está otro tipo de cosas, como la información financiera, como la información corporativa, ese tipo de cosas que también le dedicamos mucho tiempo. Pero donde le ponemos mucho tiempo y esfuerzo es en construir ese relato de compañía que aporta soluciones. Y lo utilizamos en todos los canales. O sea que, y la verdad es que la gente lo recibe muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a ver cómo enfocáis la comunicación, porque hay la comunicación al final va dirigida hacia alguien. En el caso de la MT está claro que es el ciudadano. Los que usamos la MT, ¿cómo llegáis al ciudadano? Es decir, a ver, nosotros, por supuesto, hay una manera, yo creo, distinguiría 2 aspectos quizá. Por supuesto, a través de esas campañas de información, de concienciación, que además nuestro director de comunicación, Joaquín Vidal, coordina perfectamente con el ayuntamiento, porque nosotros somos dentro del ecosistema de empresas muy distinto porque operamos dentro de M30. O sea, todos nuestros clientes, todo lo que nos pasa está dentro de la M30, ¿no? Entonces, es un reto, pero por otro lado es más fácil quizá focalizar el mensaje porque tenemos un destinatario unitario, ¿no? Entonces, a través de esas campañas, por supuesto, de fomento del transporte público, de cada vez que ponemos algo nuevo en marcha, contarlo para que los ciudadanos de Madrid y todos aquellos que vienen a visitarnos se enteren y puedan formar parte de esas innovaciones en el transporte. Pero luego yo creo que tenemos 2 aspectos que para nosotros son esenciales, ¿no? El primero, para nosotros, me refiero a todos los madrileños, y es que cada una de las medidas se comunican a través, por ejemplo, de En Madrid ya no hay boina.
O sea, ya no necesitamos contar continuamente que la flota es verde. Ya el madrileño ve que a través de un esfuerzo enorme que ha hecho una empresa de transporte público, tú entras por Madrid por la M503 y ya Madrid no tiene boina. Qué mejor campaña que esa, ¿no? Y luego tenemos el segundo indicador de cómo se reciben las campañas y es el uso. Seguimos rompiendo cada día el récord de ciudadanos que utilizan los autobuses, que utilizan Bicimat. Hicimos un esfuerzo enorme para hacer la transición de un sistema muy bueno de bicicleta toda eléctrica pública a uno todavía mejor. Los números dan que hablar, el uso de los parking, ahora de parking estamos pasando a los hub, y vemos que cada nueva incorporación, que puede ser una nueva campaña más allá de un cartel, es bien recibida a través de esos usuarios y que además luego lo califican como excelente el servicio. Sin duda, con capacidad para seguir creciendo, que las ciudades es el organismo más vivo que demanda crecer, innovar, avanzar, pero yo creo que para nosotros es el mejor indicador de comunicación. Muy bien. Y en INECO habláis de anticipar el futuro de la movilidad. ¿Cómo hacéis la narrativa para que sea accesible, que enganche al público? Bueno, nosotros, al contrario que en MT, no vamos a usuario final. Entonces, vale. claro, Esa era mi pregunta. En cualquier caso, sí que nos parece importante que los mensajes vayan también destinados al final a las personas que utilizan esas infraestructuras o esos... no solo hacemos infraestructura, hacemos también transformación digital, pero esos servicios, ¿no?, que usan los ciudadanos, pues tienen detrás también una parte muy importante que es la consultoría y la ingeniería, ¿no? Que no es tan visible a lo mejor, pero que sin ella no podría darse. Entonces, nosotros sí que tenemos especial empeño en poner en valor el trabajo de nuestros profesionales, como decía antes Patricia, que creemos que son los mejores embajadores de marca, y luego de ahí explicar a la ciudadanía y también en los servicios que prestamos, o sea, en las comunicaciones que hacemos con las administraciones, el alto valor de nuestras soluciones para que de verdad ellos consigan llevar a cabo todos sus servicios y sus proyectos, ¿no? O sea, sobre todo ponemos el foco en eso, en ver lo importante que es esa parte de consultoría e ingeniería para que luego todo lo demás ruede. Entonces, es verdad que eso te implica estar conectado con innovación, ¿no?, a la vanguardia de todo para poder ofrecer y anticipar esas soluciones que luego ellos puedan. Como interlocutor final, ¿a quién consideráis? Pues es que nosotros en un principio hacíamos como mucha distinción entre nuestra comunicación interna y externa, ¿no? Ahora lo tenemos como más, lo tratamos como un todo, y nuestro interlocutor, o sea, nuestro cliente son las administraciones y son a quienes nos dirigimos sobre todo, pero teniendo en cuenta que ellos luego se van a dirigir, ¿no?, que en sus servicios son para los ciudadanos, con lo cual al final acabas pensando también en el usuario ellos. final. Sí, claro. Aunque no vayas directo. Sí, sí. En Ferrovial, por ejemplo, Patricia, con la cantidad de países, culturas distintos, ¿cómo hacéis? ¿Cómo distinguís los mensajes? Pues la verdad es que es complicado, ¿eh? ¿Tiene que ser complicado? Sí, es complicado, pero al final yo creo que antes Alberto lo ha explicado fenomenal. Tú tienes que saber cuál es tu foco y luego tienes que adaptar la forma de comunicarlo, pero lo que no puedes hacer es comunicar cosas distintas, porque es igual que las personas. Tú no puedes ser uno en tu casa, otro en el trabajo. O sea, la esencia, tu autenticidad debe ser la misma, ¿no? Entonces, al final, ¿cómo lo hacemos? Pues teniendo también equipos que están muy conectados, que escuchan mucho, ¿no? Que entienden cuáles son las necesidades de aquellos a los que nos dirigimos. Es verdad que por más que las compañías, algo sí que nos dirigimos a los ciudadanos, porque obviamente aportamos un valor, ¿no?, y nos interesa que los ciudadanos entiendan ese valor social, ¿no?, de lo que nosotros hacemos. El valor social de, pues eso, qué ahorro de tiempo te aporta utilizar una managed lane, una autopista en el estado de Texas. Pues esos ciudadanos tienen que entender los 30 minutos que se están ahorrando de trayecto, la descongestión que se está produciendo también en las otras vías. Bueno, tienes que explicarles ese valor. Entonces yo creo que cuando lo acercas
a eso, al terreno, al valor que tiene lo que tú haces allí en concreto, es cuando en el fondo adaptas tu mensaje, pero lo tienes que hacer desde tu autenticidad. O sea, nosotros estamos convencidos de que si tuviera que resumir en una frase qué consigue Ferrovial con todas sus infraestructuras, pues fomentar el progreso, ¿no? Y mejora la calidad de vida. Y el progreso son muchas cosas. El progreso es eso, es que tú como ciudadano tu vida mejore un poco, pero es que también tu comunidad pueda tener un crecimiento económico gracias a que las comunicaciones son más fluidas, es también que creas empleo y por lo tanto estás creando esa riqueza, ¿no? Ese círculo virtuoso que se produce en las economías cuando las cosas funcionan. Y todo eso, en el fondo, lo que tienes que hacer es ser capaz de tener un proyecto en cada mercado. Y dices, oye, estoy haciendo el metro de Oporto, seré capaz de explicarlo. Estoy participando en el proyecto ITER en la Unión Europea, pues tendré que ser capaz de explicar qué valor. Estoy haciendo un túnel para la canalización de aguas sucias en Londres, tendré que ser capaz de explicar el valor. Tengo autopistas que funcionan a las mil maravillas en Estados Unidos, pues igual. Yo creo que es ahí, esa es la adaptación, desde tu autenticidad y encontrando cómo les explicas a cada uno esa aportación de valor. Sí, la verdad es que... Y luego cambias el idioma. Sí, pero al final la mejora de la calidad de la vida es la misma en el sitio del mundo en el que estemos, da igual, ¿no? Efectivamente. Estaba pensando también que elegir los mensajes o elegir que nos crean, es decir, por mucho estamos hablando, por ejemplo, Albert, hablabas de sostenibilidad, esa parte, el oyente del mensaje, ¿cómo se lo cree? O sea, ¿cómo hacéis creer vuestro mensaje? Que no os consideren un actor, sino que es algo genuinamente, que sois sostenibles de verdad, no, es que es la palabra de moda. Claro, sí, bueno, y si quieres entramos a hablar del greenwashing. Pero tiene un fácil arreglo, y os voy a explicar, y os lo voy a contar, bueno, tú te lo sabes mejor que yo seguro. En Europa inventaron una cosa que es la taxonomía de actividades que contribuyen a la descarbonización. Ajá. Si tus inversiones son coincidentes con la descripción taxonómica de Europa, si tus beneficios son coincidentes con tu descripción taxonómica, si el famoso EBITDA ese que nos trae a todos de cabeza también es coincidente con la descripción taxonómica, estás en el camino adecuado. Nosotros estamos en niveles de casi el 100%. En inversión, te diría el 90 y muchos %, nuestro EBITDA, es decir, nosotros no hacemos nada que no sea coincidente con esa descripción taxonómica. Con lo cual, eso nos aporta mucha credibilidad. ¿Vale? O incluso los modelos nuestros de financiación también están dentro de lo que se llama financiación verde, que es muy fácil de explicar. Es decir, no sé qué proyecto deciros. El Metro de Sao Paulo, por volver al ejemplo. Tenemos un modelo de financiación que si cumplimos una serie de KPIs, pues KPIs de consumo de materiales, de impacto social, etcétera, etcétera, nos cuesta más baratito financiarnos. Entonces, es en nuestro interés de negocio ser verdes también. Con lo cual, vuelvo a lo que os decía antes, para nosotros es muy fácil. Fácil no hay nada en esta vida, desgraciadamente, pero partimos de una buena base para poder hacer un buen trabajo de comunicación en ese sentido, porque la compañía estaba orientada en ese foco, ¿sabes? Sí. Estaba pensando, hay una parte de comunicación que es apelar a las emociones, ¿no? Y todo lo que me estáis contando parece como que no apela a las emociones, sino a cosas un poco más rigurosas, como puede ser pues, lo que estás contando tú ahora, o realmente te mejora tu calidad de vida en que ahorras 30 minutos llegando al aeropuerto. ¿Pero usáis las emociones en vuestros mensajes de comunicación? Contestadme libremente y os podéis pisar unos a otros. Sí, quizá eso lo hacen más mis colegas de marketing que nosotros. Ajá. Pero sí está dentro de la panoplia de herramientas. Del paquete no de herramientas, no, es que surge de natural. Es decir, si a toda la gente le mejoras la vida y eso lo cuenta a la persona que le ha mejorado la vida, eso es por definición emocionante, ¿no? Sí. Y eso es un poco el plan. Quizás más una herramienta para otro tipo de comunicación, más publicitaria, más de marketing, etcétera, etcétera. Nosotros más en lo digital, te diría. También, lo digital. Sí. Por ejemplo, tenemos una serie que se llama The Movers, donde lo que tenemos es a nuestros empleados contando sus historias de vida, ¿no? Entonces,
al final ahí sí que apelas a la emoción, apelas, ¿no?, a esa persona que te cuenta cuál era su vocación y cómo ha llegado a estar gestionando drones en un aeropuerto para transportar, por ejemplo, suppliers, me salía en castellano. Proveedores. Sí, proveedores y temas médicos, o sea, cosas médicas, ¿no? Que se necesitan transportar muy deprisa y tal. Y al final esta persona que te está contando cómo está haciendo realidad su vocación de ingeniera y al mismo tiempo su vocación de ayuda, ¿no?, o su vocación de servicio. Pues eso apela un poco a las emociones. Ahora voy a decir que es un sector difícil para apelar a las emociones. Entonces, al final, las emociones son la persona, ¿no? Pues tienes que buscar la forma. Y a través de los empleados, pues nosotros lo hemos conseguido. No sé si a lo mejor con un servicio más cercano al ciudadano, a lo mejor engancháis mejor con la emoción. Lo de la boina me ha encantado. Vamos a lo de la boina. Sí. A ver, y es que, no sé, antes le decía a Marta que yo corro el riesgo de hacer un umbral en cualquier momento, y no sé si ahora te lo voy a hacer y voy a salir por peteneras, pero, a ver, claro, nosotros tenemos, creo que todos, tenemos doble reto. Por un lado, esa comunicación interna y hacer emocionar a nuestros empleados porque sean conscientes de lo que han conseguido y que no se acostumbren a convivir con la excelencia y que formen parte de todo el proceso del éxito, de lo que se está haciendo, de lo que, oye, que gracias a nosotros ahora que estamos con toda la carga eléctrica, que gracias a este espigón que has construido, pues la boina efectivamente ha desaparecido. O sea, saber linkar el éxito directo y emocionar al empleado, pero eso es una comunicación interna, que entiendo que no es por la que nos preguntabas, aunque tiene su parte de comunicación, porque creo que la interna es muy importante, ¿no? Y luego, la comunicación externa, aparte, pues como decía Alberto, también en nosotros es otro departamento diferente el que lo hace, pero nosotros sí que percibimos o tenemos la capacidad de percibir que el madrileño esté orgulloso de sus servicios públicos. Y eso es una manera también de generar esa emoción, porque y además creo que los que estamos aquí sentados todos viajamos. Y el madrileño medio, pues cuántos profesionales tienen que viajar, y cuando viajan y vuelven dicen, no, es que como el autobús de Madrid en ningún sitio, ¿no? Entonces, para nosotros, claro, por eso te decía hacer un umbral, porque no es una campaña de comunicación inherente que genera una emoción, sino que para nosotros, en concreto como empresa, es el servicio el que genera la emoción, o por lo menos, de verdad, la capacidad de que Madrid sea una ciudad previsible, que sepas que tienes acceso a poder organizar tu vida sin que nada sea un hándicap, sino todo lo contrario, ¿no? Y que llegues y que a tu sitio y en un autobús limpito, fresquito en verano, calentito en invierno, que has podido con la aplicación ver la hora. Bueno, pues eso es comunicar también de alguna otra forma. Sí, yo coincido ahí plenamente, ¿no? Es verdad que, o sea, a lo mejor no estás buscando generar esa emoción en concreto, sino que ya con lo que tú estás contando que haces, ¿no? Sobre todo también poniendo muy en el centro, en nuestro caso, a los empleados, a esto que dices tú, Julieta, de que se sientan orgullosos, que de verdad no tomen como algo normal las soluciones con las que dan, el valor del conocimiento que aportan, porque es realmente para los que estamos un poco desde fuera, viéndolo de fuera, a mí me resulta llamativo que no sea tan, o sea, más visible, ¿no? Entonces, sí, a lo mejor no es buscar esa emoción, sino hacer contar qué es lo que se hace para que luego ya la gente tome sus propias conclusiones y vea que la relación es directa, ¿no? Que las soluciones que se plantean desde este sector no dejan, o sea, que están encaminadas a mejorar, a desarrollar un país, ¿no? A progresar al fin y al cabo, y eso tiene un impacto social evidente, con lo cual no hay que pensar mucho en emociones, sino dejarse un poco llevar por el valor que ya de por sí tienen las soluciones y los servicios que desarrollan nuestros ingenieros. En INECO también tenemos especial interés en poner en valor la ingeniería española en general también, o sea, porque al final es un talento que de verdad marca la diferencia con respecto a otros países, ¿no? Entonces ese orgullo, que es verdad que es emoción, es algo en lo que trabajamos también. Sí, a veces a lo mejor estaba pensando que la emoción la generáis sin querer, sí, ¿no? De manera premeditada, y luego pues aprendiendo de esa emoción. Pero al final este es un negocio de personas también, ¿eh? Sí.
Es decir, nosotros sin los ingenieros, ninguno de los que estamos aquí sentados comíamos. Claro. Efectivamente. Dicho de una manera rápida, o sea, yo siempre les digo, tú que pagas el colegio de mis niños, ¿no? Ese es un poco, y es verdad. Nosotros construimos sobre lo que ellos hacen realmente. Esa es la diferencia. Sí, sí. Y lo ponemos en valor, que también lo necesitan de alguna manera, ¿no? Para poder seguir creciendo. Sí. Pero es un negocio de gente, y en ese sentido tenés razón que la comunicación interna ya es clave. Sí, 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 muchísimo. es muy clave. Bueno, vamos a pasar de tema, vamos a irnos a las herramientas. Patricia, estábamos hablando del podcast antes. Habla un poco más del podcast o de la serie de Bueno, para hablar de muchas cosas. La verdad es que lo que tienen los formatos es que no nos podemos estar quietos, os pasará a todos, ¿no? Y tienes que estar continuamente innovando. Obviamente, si tienes una cosa que te funciona, lo que tienes que hacer es seguir alimentándola. Pero pasado un tiempo te toca reinventarte, ¿no? Entonces, bueno, el podcast la verdad es que funciona muy bien, ya os he dado los datos antes, te diría otro formato por añadir cosas y así tenemos... Nosotros ahora, por ejemplo, hay un formato que nos apasiona y que además es muy curioso porque funciona igualmente bien hacia adentro para nuestros propios profesionales como hacia afuera. Y es un formato que llamamos Ferrovial en un minuto. Pasan tantas cosas, y antes Albert estaba mencionando, es que estamos en tantas cosas, estamos en transporte, autopistas, energía, en agua, estamos en aeropuertos. Al final pasan tantas cosas dentro de la compañía, interna y externamente. Estás en innovación, estás en sostenibilidad, estás en creación de valor social, en infraestructuras sociales, ayudar a las comunidades más desfavorecidas. ¿Cómo cuentas todo eso, ¿no? Entonces nos inventamos esto, que era cómo en un minuto, que ya me parece hasta largo para lo que son los formatos audiovisuales, cómo cuentas en un minuto todo lo que ha pasado en un mes en la compañía. Y es un reto, tenemos que descartar un montón de cosas. Entonces lo hacemos, se llama Ferrovial en un minuto, lo hacemos tanto en inglés como en castellano. Y claro, en inglés pues metes otras cosas que están pasando a lo mejor en mercados fuera de España, y en castellano pues metemos también cosas que pasan fuera de España, pero más foco en aquello que hacemos en nuestro país, que es mucho. Y lo hacemos internamente, es decir, que si veis estos vídeos, están en LinkedIn, está en YouTube, se encuentra fácilmente. Las personas que veis haciendo esos vídeos son personas de mi equipo. Bueno, si os conectáis veréis a Fátima, que está hoy aquí conmigo, con lo cual, pues Fátima, José, gente que es de nuestro equipo y que graba ese vídeo como si fueran un presentador y con imágenes nuestras que generamos nosotros mismos, que a veces nos las mandan los proyectos, pues contamos todo. ¿Y, ¿no? ¿y cómo distribuís ese...? Pues fundamentalmente a través de redes sociales. ¿Y cuál funciona mejor? LinkedIn, bueno, está conectado con YouTube, pero LinkedIn es la herramienta espectacular. Y por eso tiene mucho eco interno. Hay muchísimos profesionales. El otro día un compañero que por cierto no se lo he dicho al equipo, se van a enterar a través de este podcast. El otro día me escribió un compañero del área de sistemas y me decía, estoy enganchado al Ferrovial en un minuto. Porque tengo la sensación de que me entero de todo lo que sucede muy fácilmente, ¿no? Porque además, claro, es muy digerible. Es que hemos inaugurado, claro, sí, eso es. Hemos inaugurado una planta solar, se enteran rápido de una forma sencilla. Entonces te diría que en formatos yo no me anclo a ninguno, sino que hay que estar continuamente buscando lo que se necesita y cómo llamas la atención, ¿no? Sí, muy bien, que me parece chulísimo y copiable, ¿eh? Sí, bueno, no pasa nada porque cada uno tendrá su minuto, ¿no? Cada uno contará sus proyectos. Sí. Hablando de redes sociales, en la AMT, por ejemplo, o sea, yo que he sido usuaria de Twitter intensa, entiendo la respuesta intensa que tienen muchas veces los usuarios del transporte público a vuestras redes sociales. ¿Cómo gestionáis todo eso? Bueno, el equipo de comunicación maneja las redes sociales, que yo creo que en nuestro caso tienen dos derivadas. Una, que sí que pues debe dar esa información necesaria al ciudadano de todos los domingos hay una carrera, cambian X líneas, se cierra no sé qué línea de metro, a partir de ahora tienes este servicio especial. O sea, es una comunicación muy directa con el ciudadano, y esas redes pues funcionan porque son muy útiles. Luego, por supuesto, cada vez que tenemos algo nuevo que contar de la compañía, pues el equipo de comunicación con el ayuntamiento lo cuenta, con nuestro alcalde, con nuestro delegado. Pero luego, a través de LinkedIn,
a mí me encanta, porque además también nos pasa como a vosotros, que funciona muy bien, es que tanto nuestro CEO, que es ingeniero de caminos, como los ingenieros del equipo de dirección, cuando ponen esos posts en LinkedIn en los que cuentan tanto en español o en inglés, y ya si añadimos un vídeo, y si el vídeo está grabado con drones y explican los proyectos, ya ahí es cuando es on fire, ¿no? Entonces, porque claro, te das cuenta que, primero, vuelvo otra vez a la idea anterior. Nosotros como empresa pública yo creo que tenemos esa obligación de compartir la excelencia. O sea, nosotros lo que estamos haciendo como marca Madrid es gracias a los madrileños. Nos pagan a mí los ingenieros y los madrileños son los que me pagan el sueldo, ¿no? Y tenemos que devolverle a la ciudad. Tú ahora hablabas de ESG a través de la financiación sostenible. Nosotros RSC, que estamos transicionando de RSC a ESG, pero no deja de ser ese alma y esa devolución a la sociedad de lo que tú estás haciendo con tus compromisos, ¿no? Y yo creo que para nosotros contarlo, a veces hay que traducir un poco el lenguaje, ¿no? Porque cuando te llega dices, no me estoy enterando de nada, pero bueno, alguien se enterará de lo que ponen aquí, ¿no? Pero bueno, que normalmente, además, tiene distintos tipos de likes, ¿no? El que es más de ingenieros, pues ves toda la lista de ingenieros que lo reposta, y el que no, pues te encuentras gente más random, ¿no? Pero bueno, que es muy interesante, y sobre todo, lo importante yo creo que es cualquier comunicación debe enseñar la vida de la empresa, ¿no? Y la vida de lo en lo que estamos trabajando, que es lo que también nos hace atractivos y que no seamos algo estático, sino dinámico. Hay campañas que se hacen virales de repente. La de Acciona de Invierte en el Planeta logró muchísima repercusión. Albert, háblanos de esa campaña. ¿Cómo se os ocurrió? Sí, la que nosotros llamamos Business as Unusual. Ya fue hace unos años eso. Aunque todavía sigue rodando, por lo que veo. A ver, esa campaña tiene varios aspectos, ¿no? Lo primero fue una campaña global. El nombre es precioso. Sí, nos partimos un poco la cabeza, pero bueno, sí. Pero fue una campaña global, es decir, no la hicimos solo en España, la hicimos en España, en Australia, en Chile, México, Brasil, Estados Unidos, Canadá, y si me queda algo por ahí. Hasta en Oriente Medio la hicimos, creo recordar, ¿vale? Pues al final, esa campaña, si te fijas, tiene 3 o 4 factores muy básicos, ¿no? Lo primero es que estamos contando algo que está pasando. Y cuando hablamos de las soluciones que aportamos a algo que está pasando, como os decía antes, intentamos mostrar lo que hacemos con hechos reales y de una manera muy simple, ¿no? Y luego es una campaña que exige adaptación a todos los canales. Es decir, pues no es lo mismo si lo haces en Twitter, que si lo haces en LinkedIn, que si lo haces en publicidad o que si lo haces en lo que sea, ¿no? Y luego, claro, es una campaña que podemos hacer porque a lo largo de los años la compañía, sobre todo ya digo los equipos de marca y tal, han ido acumulando un conocimiento muy bueno del tipo de personas a lo que nos dirigimos, porque no sé si os habéis fijado, pues nosotros somos una compañía que es fundamentalmente B2B, es decir, que nuestro cliente final no son personas particulares, sino que son instituciones, empresas, ese tipo de cosas, pero nos empeñamos también de manera consciente de gestionar la marca como si fuéramos una empresa comercial, una empresa B2C, ¿no? Entonces, claro, eso nos genera una serie de dinámicas que son divertidas, ¿no? Y luego hay ¿qué es lo que quieres contar? Oye, que nosotros contribuimos a regenerar el planeta. El planeta tiene una necesidad y, si os lo acordáis, tenía una parte un poco más de exposición del problema y una parte de las soluciones, pero funcionó realmente muy bien. O sea, los vídeos de la campaña y los vídeos que hicimos con los embajadores de marca, porque teníamos embajadores de marca por países, teníamos pues desde, ¿cómo se llama el marido del Zapataki? Chris Hemsworth. Sí. Chris Hemsworth en Australia hasta Thor. ¿Quién iba a decir? O sea, Thor, para entendernos. Muy bien. Y teníamos a Carla, una actriz mexicana, bueno, ahora no me acuerdo, una actriz mexicana muy conocida, en México y en Estados Unidos. O teníamos a un comunicador, Amaro en Chile. Nos permite también personalizar el mensaje. Lo que decíamos antes, que los mensajes no se entregan solos. A veces tenemos que recurrir a la gente de fuera también porque tienen credibilidad en la sociedad, ¿no? Pero al final dices, ¿funcionan o no funcionan? Que seguramente es lo que está en el fondo de todo esto, ¿no? Pues oye, mira, ayer le pedí a marketing el dato de cuántas personas nos siguen en redes sociales hoy por hoy Acciona, y tenemos a 3,7 millones de seguidores en los canales.
en todo el mundo. 3,7 millones. Son muchos, ¿eh? Son muchos. Para una compañía que cuenta puentes y cosas de estas, renovable, etcétera, etcétera. Y tenemos un altísimo nivel de interacción en redes sociales, porque no solo que te sigan, sino que te pimponeen, ¿no? Y ellos me dan aquí el dato de que tenemos a 5 millones de interacciones anuales, que son muchas también para nosotros, ¿no? O sea, hay películas que no ven 3,7 millones de personas, ¿vale? Y bueno, pues es un poco la forma que tenemos de trabajar ese tipo de campañas, que insisto, es posible porque representa la realidad de la compañía, no es algo inventado o no es algo aspiracional, es algo en donde estamos hoy, obviamente con un larguísimo camino de mejora, pero estamos en ese camino. Qué bien, qué exitazo en redes. Irene, en INECO también usáis redes sociales, ¿cómo hacéis para usar qué medios digitales? Sí, claramente, bueno, ahora mismo si no usas redes, no estás. O serías el más original de todos también, no sé. Sí, claro, nosotros tenemos, o sea, desde la esencia, ¿no?, de nuestros valores, el propósito, la innovación, nuestros compromisos y tal, todo eso está como en la esencia que luego vamos diseminando por los distintos canales, ¿no? Entonces, dependiendo de qué canal escojas, bueno, pues si quieres contar un proyecto como más en profundidad y tal, pues usamos normalmente la web. Si queremos información más dinámica, más inmediata, redes sociales inevitablemente. Coincido con mis compañeros en que LinkedIn es la que mejor nos funciona, con diferencia. Y si son contenidos relacionados con los equipos directamente, a ellos mismos participando de la comunicación, pues todavía mejor. También hemos comprobado que eso funciona. En formato audiovisual es casi obligado para amplificar un poco tu mensaje. Y luego ahora nosotros que tenemos especial empeño también en búsqueda de talento, ¿no?, pues vamos a abrir un TikTok. Todavía está está a punto, muy bien. Pero sí, porque tienes que estar donde están los jóvenes, ¿no? El otro día leía que más de un 40% de jóvenes entre 16 y 30 se informa solo por redes sociales de las cosas, o sea, no abre otro portal, ¿no? Es todo a través de redes. Teniendo eso en cuenta, pues claro, hay que ocupar esos espacios donde están ellos y adaptar un mensaje respetando la esencia, pero adaptando también el lenguaje a su forma de conversar, porque se trata de construir también comunidad, ¿no? Como decía Alberto, de tener interacción con las audiencias. Te cuento, tenemos el privilegio en este siglo de poder obtener información que antes era bastante más complicada. Sí. ¿Tenéis TikTok vosotros también? Sí, también. Pues yo solo soy mirón, ¿eh? Sí. Pero es verdad que el foco fundamental de TikTok es atracción de talento, claramente. O sea, no es un canal para trasladar un mensaje corporativo, incluso. Y fíjate, te diría que ni siquiera un mensaje al ciudadano, como a lo mejor estás comentando, sino con ese foco de ese joven talento que piensa en nosotros como un lugar en el que trabajar, en el que desarrollar su carrera. Sí. Es buena opción. Si están ahí, pues habrá que ir a buscarlos ahí. Hay que buscarlos donde están. Sí. Bueno, vamos a pasar a la siguiente sección de historias de éxito y fracasos, que a veces aprendemos más de los fracasos que de los éxitos. ¿Sabes qué? No sé, si tuvierais que elegir una estrategia de éxito y una de fracaso, ¿cuál elegiríais? ¿Una de cada? Sí. Yo es que creo que ya lo he comentado, o sea, más allá de entrar en otras cosas más sesudas, más corporativas, ¿no? Para nosotros el momento de, pues no sé si todo el mundo lo sabe, pero el momento para Ferrovial de comenzar a cotizar en Nasdaq, en el mercado de Nueva York, con acciones ordinarias, que es algo que no ha hecho ninguna compañía española hasta ahora. Es decir, que somos los primeros y los únicos en este momento, pues eso fue un hito que hubo que manejar con mucha sensibilidad. Entonces, no es tanto una campaña como una comunicación pausada, bien organizada, pero que al mismo tiempo generase en nuestros profesionales un orgullo de pertenencia. Y luego mucha marca España, que ya se han mencionado aquí. O sea, esto es un orgullo, ¿no?, que una compañía española haya llegado allí
Y ha llegado allí gracias a lo que se ha venido haciendo durante muchos años, y algo que también se ha mencionado y que estamos todos de acuerdo es la excelencia de los ingenieros españoles. Es decir, esa excelencia, esas capacidades que son diferenciales y que nos han llevado a esa movilidad, ¿no?, de nuestros ingenieros a proyectos en todo el mundo, desde Australia a Chile, a Estados Unidos, bueno, cualquier mercado también, por supuesto, europeo. Es lo que le ha permitido a Ferrovial conseguir este hito, ¿no? Entonces yo me siento especialmente orgullosa de cómo se ha manejado eso con humildad, porque podíamos haber hecho mucho más ruido del que hicimos, pero al mismo tiempo con orgullo de país y con orgullo de nuestros profesionales, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí dejo yo esta. Qué bien, me siento un poco alabada por la parte de los ingenieros que nos tocan la política. Absolutamente. Muchas gracias. Somos fans. ¿Alguna más? Pues, bueno, hemos hablado de business as unusual. Yo, más que éxito o fracaso, lo que sí procuramos hacer es que todo lo que hacemos esté impregnado de ese tipo de valores que hablábamos antes, ¿no? Pues ESG, impacto social, impacto medioambiental. Y os pongo un ejemplo, antes hablábamos de la campaña, pero un ejemplo más fácil, que es un simple patrocinio, ¿vale? Porque es otra de las herramientas que utilizamos, obviamente. Nosotros, por ejemplo, hemos patrocinado en los últimos años el Open de Golf de aquí de Madrid, ¿no? Teníamos dos opciones, o poner la pegatina y poner el naming y todo el rollo, la acción a Open Golf de Madrid tal y cual, o teníamos la opción de ayudarles a transformar el torneo en algo sostenible socialmente, sostenible medioambientalmente y sostenible económicamente para la zona en la que está teniendo impacto, ¿no? Optamos por la segunda, pero lo hicimos con ellos, lo hicimos en un acuerdo que hicimos con el COE. Ese tipo de proyectos en los que tú no solo pones la marca, sino que contribuyes a que eso se perciba de otra manera y lo mides. Y luego lo cuentas, obviamente. Yo creo que ayudan a la credibilidad por la que preguntabas antes, ¿no? Y luego proyectos que estemos ahora trabajando y que sean así bonitos de contar. Mira, hicimos el año pasado una especie de docuserie. Tenemos una fundación que es Acciona.org, que simplemente se dedica a llevar agua y energía limpia a zonas fuera de red. Puede estar en el Amazonas, puede estar en sitios apartados en Tamaulipas, sitios así, ¿vale? Hicimos el año pasado una serie que también tenía valor de comunicación interna porque aparecía gente de nuestro equipo, pero que cuentas cómo transformas comunidades, o sea, cómo cambia la vida de unas comunidades cuando tienen luz por la noche. Mejoran las notas de los chiquillos, se pueden montar pequeños negocios locales de servicios. El modelo que se monta es autogestionable, es decir, tienes que crear una pequeña empresita local y tienen que, si antes pagaban lo que fuera 20 pesos en velas, pues ahora pagan 10 por el servicio de la luz, con lo cual eso se puede mantener, no es llegar, montarlo, irte y que se rompa, sino que se tiene una vida a largo plazo, ¿no? Es decir, funciona muy bien. La distribuimos obviamente por redes sociales y por todo tipo de canales, pero la distribuimos en Movistar Plus y funcionó muy bien. Total, que este año estamos con el segundo capítulo, ¿vale? Con la segunda temporada. Muy bien. Sí. Y lo estamos haciendo sobre México este año. Y queremos de llevar la distribución, ahora la queremos llevar pues, a México, a Perú, a otro tipo de países. Y lo estamos analizando. Ya si no sale bien puede ser la bomba, pero, Seguro pero que no, sí. a mí me tiene muy ilusionado ese proyecto, la verdad. Sí, no me extraña. Sí, sí. Me extraña. Pero también tengo ganas de verlo. Sí, en Movistar Plus. Fíjate, pues voy a recoger de Alberto, porque decías fracasos y también hay que ser ¿no? humildes y decir, fíjate, yo una de las cosas que siento como un fracaso y habéis mencionado es cómo somos capaces de trasladar ese valor social que las compañías somos capaces de aportar, bien a través de nuestro día a día, de esas infraestructuras que nosotros proveemos, como a través de nuestros programas de acción social, porque nosotros tenemos algo parecido, ¿no? Lo llamamos infraestructuras sociales, que en España es ayudar a que los comedores sociales pues, mejoren sus instalaciones, ¿no? Porque cambiar una cocina industrial a una cocina pequeñita a una cocina industrial te permite pasar de dar de comer a 100 personas al día a dar de comer a 300. Pues los comedores tienen una rotación enorme, o eso, o llevar agua a una comunidad en medio del desierto del Thar, en la India, les cambia la vida radicalmente. A mí me impresiona. Oye, pues no hay forma.
esas noticias que son buenas noticias, ¿no? de valor humano, de esa contribución social, desde luego en los medios de comunicación convencionales imposible, y tienes que buscarte la vida con eso. Yo ahí me siento fracasada casi cotidianamente, perdón, pero así pero ahí sí que a los empleados eso sí que lo valoran mucho. Y al final es algo que ganas ahí también. Sí. En INECO, por ejemplo, uno de los éxitos ha sido compartir conocimiento, no con el sesgo este de venta, ¿no? Sino simplemente hacer un informe. En nuestro caso hicimos hace 1 año y medio así un informe de la eficiencia del modelo de alta velocidad en España. Contamos con todos los agentes que estaban involucrados, recopilamos toda esta información, hicimos un informe que hemos distribuido en las ferias y a través de otros canales, ¿no? Incluso comerciales también, y mucha gente se hizo eco de la información que publicamos en ese informe. Entonces eso también es, o sea, el compartir ese conocimiento, esa excelencia que dices tú, ponerlo a disposición de quien quiera, porque está, ¿no? Lo puedes descargar desde la web. Seguimos además en esa línea trabajando para sacar nuevos informes, ¿no? Pero ese para mí ha sido uno de los éxitos un poco, o sea, no pensábamos que iba a funcionar tan bien y ha sido, y no solo a nivel de, ¿no? poner en valor lo que se hace en INECO, sino lo que se hace, el modelo español, ¿no? Lo que se hace en España, que es de súper alto nivel y vamos, de los mejores del mundo, ¿no? En infraestructuras. Entonces, ese ha sido un éxito. Fracaso también, yo creo que en nuestro caso, una de las lecciones aprendidas, yo creo, quizás más hacia interno, es la sobrecomunicación. O sea, sí que hemos observado, ¿no? En estos últimos años la importancia de poner, o sea, de condensar bien tus mensajes y lanzarlos en tiempo medido y no disparar mucho, ¿no? Porque es verdad que hay una saturación, ¿no? De comunicación que a veces emborrona más que otra cosa. Sí. Pues fíjate, yo otra vez voy a ser un poco la más distinta en el planteamiento de vosotros tres, pero nuestra historia acaba bien, eso para tranquilidad de todo el mundo. Pero el autobús llega. El autobús llega, no, pero se sufre un poco por el camino. Claro, tú hablabas antes, B2C, bueno, yo es que creo que no hay una empresa más B2B que nosotros a la hora del impacto de todo lo que hagamos, es que tienes el cliente ahí ya, esperándote en la parada, ¿no? Entonces, yo creo que para nosotros fue una decisión muy valiente como empresa, lo que os comentaba antes del cambio de Bicimat, que había varias opciones para hacerlo. Pero claro, hay mucho usuario en la ciudad de Bicimat. Entonces, dejar una temporada sin esas bicicletas, sin ese medio de transporte, y es que la decisión del cambio fue una decisión posiblemente la más ambiciosa, pero la que iba a tener un mejor efecto una vez que se culminara. Pero en la transición no iba a ser fácil, ¿no? Entonces, el reforzar la comunicación durante el tiempo de la transición para que el usuario entendiera: puedes dejar tu bicicleta en esta estación, pero si es de este color la tienes que dejar en esta otra, puedes hacer, cuidado que te van a dejar fuera del sistema. Entonces, eso fue complicado a la hora de gestionarlo, siendo muy conscientes de eso, que es que es acción-reacción. Hablabais de redes sociales, enseguida tienes ese impacto, pero luego, ¿cuál es el efecto positivo? Que es muy agradecido cuando la historia acaba bien, como fue en nuestro caso, porque ahora mismo es un sistema excelente y que el ciudadano incluso yo creo que se ha podido sentir partícipe de esa transformación, ha sido protagonista de utilizar la bici blanca, ahora utilizar la bici azul, y luego os digo que termina muy bien porque, bueno, de mi dirección depende también la parte internacional. Y cuando yo llegué a MT, les dije al equipillo que llegué en plena pandemia, yo, bueno, la ilusión es, ojalá que algún día nuestros interlocutores sean TfL, Nueva York. Entonces me miraban como diciendo, bueno, la que viene aquí de otro planeta. Y bueno, pues a mí se me caen los lagrimones el día que me dice uno del equipo, oye, que ha llamado TfL para ver si pueden venir a saber cómo hemos hecho la transición de bicicletas. Y yo, ¿de verdad? Dímelo otra vez, por favor, cuéntamelo. Bueno, pues aquí tuvimos a toda la delegación de Londres explicándoles cómo lo habíamos hecho, porque realmente hubo, bueno, pues muchos factores de tecnología, de ingeniería, de arriesgarse, de esas decisiones empresariales que no hace falta a veces hacer un máster o un programa de alto nivel para saber
que te la juegas y que si sale bien, bien, y que si sale mal, pues el riesgo está en el ciudadano que te lo va a recriminar, ¿no? Lo hicisteis francamente bien. Yo creo que en Madrid estamos aprendiendo a respetar a las bicis, gracias sí? a Bicimar. Incluso, sí. Sí. Estáis, vamos, una tarea educativa casi. Sí. Sí, ¿no? A mí me gustan mucho las bicis. Sí. Bueno, pues vamos a pasar ya a las últimas preguntas. Queríamos, aprovechando que tenemos aquí a 4 pedazos profesionales de la comunicación, tirar para la universidad, a ver qué podemos hacer en la universidad, qué consejos nos dais a la universidad, porque es verdad que nos cuesta muchas veces competir con las privadas, que tienen muchísimos más recursos que nosotros para comunicación, precisamente. Y pues nosotros nos gusta presumir de la calidad de nuestras enseñanzas, de la calidad de nuestra investigación, pero nos cuesta un poco llegar más allá. Ahora, la última semana de marzo tenemos aula, la feria de educación más importante que para nosotros, para dar a conocer a los chavales nuestra oferta académica. Y no sé, ¿qué consejos nos dais? ¿Por dónde tiraríais? La parte social que comentabas, Albert, te he dicho, luego la retomo, porque a mí me gustaría tirar de la parte social de la ingeniería, que parece que la comunicamos poco, es decir, como... sobre todo para atraer a chicas, y esto me estoy metiendo en un general, pero bueno, para atraer a chicas que muchas veces les gusta más la parte social y dicen, no, pues tú vete a la rama sanitaria. Y decir, no, pero si la ingeniería hace muchas veces más por la sociedad, es más social. Muchísimo. Desde luego. Es una idea que tenemos ahí en la cabeza, que queremos rondar y bueno, pues nada, yo os escucho, a ver qué sugerencias, qué podéis aportar. Bueno, no es fácil, ¿eh? Tenéis un bonito reto, igual que lo tenemos nosotros aquí. Aquí se reparte el reto para todos, ¿no? Fíjate, yo te diría por esto último que has mencionado, ¿no? de la parte social, y decíais, tenemos unos ingenieros con un nivel de excelencia extraordinario, ¿no? Pero los ingenieros pues tienen muchísimas virtudes y algún defecto, que puede ser una virtud en Pocos. según. Estamos en los Ten cuidado, ten cuidado. Venga, esa virtud tan enorme que tienen puede ser un hándicap en algunos contextos. Entonces voy a decir, no todo en la vida son dato, número, precisión absoluta, ¿no? Hay que conectar un poco desde la emoción, ser capaz de traducir a otro lenguaje. Y claro, aquel estudiante que todavía no ha elegido su vocación, que entiendo que es vuestro principal objetivo, ¿no? Captar a esos estudiantes, hombre, es bueno conectarlos un poquito desde la emoción, más que desde la precisión, ¿no? De tengo tantas asignaturas, tengo tal. Esa es una, que es difícil. Yo no tengo la solución, pero desde luego si le tenéis que dar vueltas a algo es conectar desde ahí. Porque yo pues escucho a mis sobrinas, escucho a mis hijos que están en esa edad, ¿no? de elegir su vocación, alguno ya la ha elegido, y cuando te decían lo que querían hacer, por supuesto la vocación viene un poquito antes, pero ¿dónde? Cuando te decían dónde, ahí los valores, el propósito, enganchan con ellos. Los jóvenes hoy en día... O sea, me da mucha pena. Yo, desde luego, en la pandemia fui una de aquellas que me indigné, ¿no? de cómo tratábamos a nuestros jóvenes y cómo parecía que les culpábamos de todo lo que pasaba, en lugar de empatizar con ellos, ¿no? Con la situación que estaban viviendo en una época que para un joven pues es vital, ¿no? El poder relacionarse y tal. Pues yo me di cuenta que tienen un fondo y unos valores que no difieren en calidad con los que habían generaciones anteriores, a pesar de que tendemos a decir, no, que tanto el día de redes sociales no tienen valores. No, tienen muchísimos valores, hay que conectarlos por ahí. Y luego la otra que os diría, y es quizá más cuando ya los habéis conectado, cuando ya los tenéis aquí estudiando, y creo que esto es un ejemplo de ello, es estar cerca de las empresas. El conectar con el mundo empresarial, no solo para la formación, para saber lo que es necesario, qué capacidades necesitamos las compañías que se desarrollen, ¿no? Más allá del currículum puramente académico, ¿no? Sino para que vuestros estudiantes sepan qué opciones tienen ahí fuera, que son a veces muchísimo más amplias que las que ellos están dibujando en su imaginación. O sea, más allá, una vez que los tenemos en las aulas, lo que quieres decir es que no el ingeniero o ingeniera que tienen del dato, no, formarles también en la parte de educación, de relaciones con empresas, de comunicación. Eso es, dándonos opción a las empresas, a que vengamos a la universidad y contemos, compartamos, pues eso, dependiendo, ¿no? Hay
tropecientas asignaturas en las que tenemos profesionales en los que pueden venir y contarles la realidad de la vida, de lo que se van a encontrar el día que se incorporen a un proyecto. Y yo creo que eso va más allá del conocimiento técnico, es un conocimiento un poquito más soft, que no les viene mal tocarlo antes de salir por la puerta con el diploma. Toma el guante, ¿eh? Sí, abierta la puerta. Prepárate, que te vamos a dar ideas. Sí, sí. Fenomenal. Marta, te apuntas, El riesgo de preguntar es que te contesten Claro. desde la humildad. ¿eh? Porque... Yo, estando de acuerdo en el análisis que está haciendo ella, lo voy a intentar poner en positivo. O sea, trabajar con ingenieros que tienen una buena sensibilidad del entorno, del impacto que genera su trabajo, aparte de sus capacidades técnicas, es una maravilla. Es una maravilla. Todo lo que podáis hacer para ayudarles en ese sentido, es decir, que entiendan lo que hay detrás de ese puente o detrás de esa línea de metro o detrás de esa instalación renovable, será bueno porque les ayudará a hacer mejor su trabajo y les ayudará a explicar mejor el trabajo que hacen, cosa que les permitirá tener una carrera más larga, más fructífera y seguramente más divertida también. Seguro. Pues fíjate, Marta, yo uno con lo que dicen Patricia y Alberte y voy luego un pasito atrás cuando sean más jóvenes, cuando son más jóvenes, ¿no? Es verdad que hablábamos al principio, proyectos. ¿Qué es un proyecto? Es una solución. ¿Y qué hace la solución? Mejorar la vida de las personas, ¿no? Entonces, por eso con lo que dice Alberte, que sean muy conscientes de que a través de lo que ellos están creando están mejorando la calidad de vida. Pensamos que solamente hay vocaciones de servicio en el ámbito biomédico, en la enseñanza. No. Oye, que es que una solución puede acercar pueblos, puede facilitar, pues fijaos ahora, la tan malhadada Dana, pues que no ha sido un desastre peor gracias a infraestructuras previstas previamente. O sea, ¿cómo es el impacto que puede tener directamente a quien tenga esa inquietud humanista? Puede ser ingeniero de caminos y ser un humanista que mejores la vida de las personas, ¿no? Luego, de cara a los estudiantes, aunque, bueno, por favor, haced otro día de las mujeres STEM, que será para uno entero. Cierro paréntesis. Pero bueno, a ver, yo creo que yo sugeriría 2 líneas para implementar o estudiar o calibrar qué se puede hacer, ¿no? Y es enseñar a contar. Yo no sé si puede ser una asignatura optativa, no sé si puede ser, pero de hecho algunas veces a nosotros nos pasa, de verdad, yo no sé en vuestras empresas, yo creo que no tenéis los mejores ingenieros porque están en MT. Y entonces, te están contando en una reunión con toda tranquilidad y dices, no, si es que es impresionante, pero a ver, cuéntamelo de otra manera para que no solamente lo entendáis los 3 de la mesa. Necesito que lo entienda un auditorio entero y necesito que no te aferres al atril, que se te queden los nudillos blancos cuando lo cuentes, ¿no? O sea, disfruta de lo que estás contando. ¿Cuál es tu proyecto, ¿no? Entonces, bueno, eso también se aprende. Sí. Eso también es una asignatura que son técnicas de comunicación. Y que a lo mejor entre una asignatura, yo que no tengo ni idea, álgebra, no tengo ni idea, pero y otra, pues, oye, que te enseñen lo básico, ¿no? Emisor, receptor, mensaje, canal, ¿no? O sea, que no es lo mismo hablar para uno que para otro, que no es lo mismo lo que comuniques. Bueno, pues yo creo que es una técnica. Luego, por supuesto, hay habilidades y capacidades, pero todo es aprendible. Oye, si van a ser ingenieros, no van a saber comunicar. Es muy fácil, ¿no? Sí, eso debería ser transversal a todas. A todo, ¿no? claro. Pero yo creo que ya está cambiando. Yo sí que noto diferencia entre los ingenieros más mayores y que también hay muchos que son muy humanistas, ¿eh? Que es como un grupo que yo tengo como muy localizado en INECO. Ahora ya se han ido jubilando, pero sí que me llegaba ese perfil, ¿no?, de ingeniero con mucho rigor y tal, pero también con un enfoque muy humanista de su trabajo, que porque no está reñido una cosa con la otra, al final es algo que se complementa, ¿no? Pero sí que veo diferencia con los ingenieros más jóvenes, que son más abiertos, tienen otras capacidades. Antes hablábamos, ¿no?, con José Miguel Atienza antes de comenzar, que también tienen otros valores, tienen otra apertura, no sé. Yo sí que noto cierta diferencia. Entonces esto
irá cambiando poco a poco, ¿no? O sea, que creo que, que consejos hay pocos que daros porque creo que lo estáis haciendo bien. Este podcast es un ejemplo, por ejemplo, ¿no? de que estáis en el buen camino, yo creo. Entonces, es seguir ahí insistiendo y, bueno, al margen también todo lo que han dicho ellos, ¿no? Pero yo creo que el camino que habéis emprendido será exitoso, seguro. Muchas gracias por los consejos. Hay cosas que hacemos yo tengo una asignatura que es de desarrollo estratégico y les hago a los alumnos que se inventen un producto que no exista en el mundo. Y lo primero que tienen que hacer es contármelo, tienen que escribirlo en 2 párrafos. Pues nunca lo entiendo a la primera. Yo se lo devuelvo y les digo... que lo has dicho tú. Y les digo... Y este, Cuéntaselo. queridos amigos, es el resumen de nuestro día. ¿Veis? He empezado yo rompiendo, pero al final hemos llegado al punto. Bueno, lo que me cuesta convencerles de... Imagínate que eso estás contando a tu abuela. O sea, tiene que entender lo que quieres montar, el producto que quieres hacer. Sí. Pero hay veces que folios, están escribiendo, y dices, pero si todavía no sé qué vas a hacer. O sea que estamos intentándolo desde ese punto de vista. Y el juego con las empresas nos venís muy bien, porque nos ayudáis mucho. En mi escuela en sistemas informáticos llegó Amazon un día diciéndonos que quería detectar talento y a cambio nos ofrecía una cosa, había detectado que nuestros estudiantes en España no pasaban las pruebas de programación de las empresas americanas, los informáticos, porque casi todas las empresas americanas, por lo visto, en los procesos de selección se programaban en pizarra sin tener ordenador delante. Y claro, no te da el fallo. Bueno. O sea, y nuestros estudiantes no podían soportar eso. Entonces dijeron, a cambio de detectar talento, yo formo a tus estudiantes en programa de pizarra para pasar pruebas de grandes empresas americanas. Y digo, pues está muy bien, porque es una aproximación muy buena. Claro, es una aproximación muy buena. Al final, los dos salimos ganando, claro. O sea que para eso os queremos muchísimo, que nos ayudéis a las cosas, porque sí, efectivamente. Pues nada, ya vamos a cerrar, vamos a hacer un último turno de palabra por cada uno de vosotros para hablarnos de futuro. O sea, ¿qué consejo dais a otras empresas que quieran cambiar su forma de comunicación, que crean que son de la industria pesada y que quieran evolucionar como habéis evolucionado vosotros? No sé qué consejo daríais o, en fin, palabras de cierre. Tenéis último turno de palabra, a ver qué queréis decir. Madre mía. Tú sabes el refrán ese que dice, consejos tengo que para mí... Madre mía, es muy difícil, ¿no? Porque... Venga. Se me ocurre una respuesta. Venga, dale. Por meter a la piscina y así ya decís, ay, como he hecho la tontería, ya no la digo yo. No, a ver, yo creo que para que una empresa sea capaz de poner en valor lo que está haciendo, se tiene que enamorar y creer en sus proyectos. O sea, si realmente eres consciente que tienes una joya, es el momento en el que la puedes poner en valor. Y para eso, igual que en comunicación hay que ir un paso atrás, creo que tenemos el reto ahora mismo, además, de la transformación de los sectores. Creo que estamos en un momento en el que tenemos la capacidad de narrar el cambio y de contar el cambio. Y creo que también, junto con esa posibilidad de poder poner en valor lo que estamos haciendo, pues seguir descubriendo la gran capacidad de cada una de nuestras empresas de poner en valor esa co-creación, esos proyectos transformadores, esa innovación, y que no pensemos o que ya lo hemos contado o que ya hay algo parecido, ¿no? O sea, que eso también es una manera de atraer talento, porque los jóvenes quieran formar parte de un proyecto como han sido otros ingenieros parte de ese proyecto, que otras empresas se acerquen a nosotros para decir, oye, hagamos una alianza y encontremos la manera de trabajar juntos, de que a través de proyectos viables sea más fácil la parte social, porque tengamos ese rédito y podamos exportarlo a otros que lo necesitan. Pero por volver al origen, que de verdad estemos absolutamente convencidos del tesoro que está en cada uno de los proyectos. Y si no los tuviéramos, hacer examen de conciencia para ver por qué no estoy siendo capaz de encontrar nada que poner en valor dentro de la empresa. Qué razón tienes, qué bonito. Total. Sí, yo creo que es la clave, ¿no? Identificar, a veces es una cuestión de identificarlo, o sea, que en el momento en el que lo detectas, ya trabajar sobre ello es mucho más fácil, ¿no? Entonces, estoy plenamente
de acuerdo con Julieta, sí, creo que es súper importante. Y luego también cómo contarlo, lo que hemos estado hablando, ¿no? El tener esa visión de contarlo para que lo pueda entender todo el mundo, ese propósito, trasladarlo. Todas esas cosas son, creo que van a hacer fácil que funcionen, ¿no?, las estrategias de comunicación, pero siempre partir del núcleo que decía Julieta, si no, efectivamente, examen de conciencia y habrá que replantearse, ¿no? Estamos haciendo. Sí. Sí, por no insistir en el tema de impacto positivo, que hemos hablado ya bastante de eso, y enganchando con lo que tú dices, Julieta, seguramente en lo que hay que trabajar es en lo que aportas diferencial con respecto a tu entorno, ¿no? Es decir, aquí somos 4 empresas y seguramente tenemos cosas que nos diferencian y que nos diferencian para bien. Eso hay que explicarlo, porque seguramente seremos más específicos para alguna cosa o para otra, ¿no? Y eso al final ayuda. Y yo, recogiendo todo, porque además conecta mucho con ese valor y con esto último que ha dicho Alberte, un consejo soft, hacerlo siempre desde la autenticidad. No puedes tener un tono que no sea el tuyo. No puedes hablar de algo que no sea verdaderamente lo tuyo. O sea, pues eso, la sostenibilidad impostada, pues lo notas al segundo. Cuando una compañía te está diciendo sostenibilidad, sostenibilidad, y mete la palabra sostenibilidad 7 veces en el mismo párrafo, nada más que porque es que de lo que hay que hablar, cuando en realidad no hay fondo ahí, pues lo notas, ¿no? Y yo creo que desde la autenticidad es como aportamos ese valor y cómo nos distinguimos. Pues aquí nosotros, por ejemplo, vamos juntos a muchos proyectos porque cada uno aportamos una cosa distinta, si no, no iríamos juntos. Y en otros vamos separados. Y bueno, pues cada compañía tiene ese valor diferencial que nace de eso. Y a la hora de comunicar, la autenticidad se nota en las personas también. Cuando notas a alguien que tiene el típico discurso, que lo tiene todo escrito, que te lo está leyendo, pues conecta menos contigo. Pues yo creo que ese es el consejo, desde tu autenticidad. Muy bien, vamos con las 3 preguntas que nos trae la Fundación José Tricanales Ibarra, que hace posible este podcast. ¿Qué o quién nos inspira en vuestro día a día? Pues a mí en el día a día, en el trabajo, me inspira en realidad el equipo, ¿no? Al final somos un equipo que estamos muy cohesionados, estamos constantemente, bueno, como no puede ser de otra manera, ¿no? Vosotros lo sabréis, en comunicación es un constante ritmo, o sea, es un ritmo muy frenético y yo creo que son ellos al final quienes me inspiran y sí, yo diría que el equipo, claramente. Yo coincido. A ver, yo creo que 2 cosas, ¿no? Inspira tener la capacidad de ir a trabajar sabiendo que vas a aprender y a crecer cada día en el trabajo, que no es un punto de llegada, sino que cada día el trabajo sigue siendo un punto de partida. Y por otro lado, por supuesto, no solamente inspira, sino yo creo que también motiva la ilusión por hacer crecer a otros y para que para otros y sobre todo quienes dependen de nosotros, están en nuestros equipos, el lugar del trabajo sea el lugar en el que ellos también van a crecer y aprender. Mira, yo desde que estoy aquí en Acciona, que va a hacer 9 años ya, tengo la sensación de estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado, cosa que no me ha pasado siempre en mi carrera profesional, ¿ya? Y luego la otra cosa que me inspira mucho es que todos los días aprendo algo, hacemos tantas cosas distintas, pero no te puedes imaginar, ¿eh? Desde cochecitos eléctricos por la calle hasta puentes, ¿no? Y eso, la capacidad de aprender todos los días, que a mi edad tiene su gracia, pues la verdad es que también me anima mucho. Yo recojo, a mí me inspiran muchísimo mis compañeros y sobre todo aquellos que son capaces de retar cada día incluso lo que ellos mismos hacen. O sea, aquel que ve lo que ya ha hecho y dice, y todavía lo podría hacer mejor, o a lo mejor lo tendría que hacer distinto. A mí esa gente que la ves que está continuamente inquieta, ¿no?, por cambiar, dicen que lo más difícil es como rehacer tu propia obra. Pues esa gente me inspira muchísimo. Cuando ves a gente que todavía le da una vueltita de tuerca más, pues me lleva a intentar hacer lo mismo. Qué bien, qué bonito. Y bueno, segunda pregunta, ¿quién ha sido para vosotros un referente en vuestra carrera profesional? Aquí me cuesta mucho decir un nombre, ¿no? Porque es verdad que yo llevo muchos años en INECO y desde que entré hasta ahora, que ha sido una evolución, pues casi parece que he estado en diferentes empresas porque ha cambiado mucho la parte de comunicación, digo, se profesionalizó un montón.
Me cuesta mucho decirte, y además que no quiero dejarme a nadie, entonces te diré que sí, que ha habido personas en concreto, no solo de la parte de comunicación, sino pues, del equipo directivo también y de otros ingenieros y tal, que han sido punto de inflexión, ¿no? en mi carrera, sí. Pero no quiero decirte nombres así concretos por no ser injusta con otros, ¿no? Pues, ¿te puedo hacer otro umbral? Y te contesto, vale. A ver, para mí un referente profesional es de la rama de la comunicación y es Victoria Prego. Y creo que tiene muchas analogías con el momento en el que nos encontramos. Bueno, yo empecé mi actividad profesional en el Congreso en el año 93. O sea, nada que ver ni con esta casa ni con lo que hemos hablado aquí hoy, pero ella era una de las grandes cronistas parlamentarias de la transición. Y iba con su cuaderno por el Congreso y se sentaba con todos, de todos los partidos políticos, y luego hacía unas maravillosas crónicas, unos maravillosos artículos. Creo que todos hemos leído y visto las crónicas de Victoria Prego durante esos años de la transición española y los primeros años de la democracia. Y a mí me llamaba muchísimo la atención su rigor. Era una mujer que antes de publicar agotaba las fuentes. Y yo creo que para nosotros, en el momento en el que estamos, no solamente para comunicación, sino para un mundo de la posverdad, de las fake news, de que ya no se sabe, que vamos, que venimos, que hay tanto ruido, pues yo creo que apelar a profesionales que desde el rigor, la ecuanimidad, la profesionalidad, puedan hacer, antes hemos hablado de storytelling, de relato, entendible la transición y lo que estamos haciendo ahora. Para mí ese es un reto maravilloso de cualquier profesional y que se puede aprender en personajes y en perfiles como estos. Bonito también. A ver, yo soy periodista de formación, con lo cual a mí pues, los referentes los tengo de esa época de mi vida, ¿no? Y bueno, de formación y de vocación realmente, ¿no? Y creo que además esos referentes son útiles para mi trabajo actual, ¿no? Y he tenido mucha suerte, he tenido muy buenos colegas, muy buenos redactores jefes, muy buenos directores de periódico. Joder, sería largo. Quizá uno de los que más me influyó es, yo pasé una temporada en Estados Unidos, trabajé en el Wall Street Journal y teníamos un director que se llamaba Paul Steiger, que era un tío tranquilo, riguroso, profesional, trabajador, al final, pues lo que esperas. Riguroso, que ya quisieran ser muchos ingenieros, riguroso como era este tipo, ¿eh? O sea, cuidado, cuando digo rigor estoy hablando de cosas muy serias, ¿no? Pero sobre todo era muy buen tipo y la verdad es que tengo un recuerdo de él fundamental. Y luego, pues, tendría que darte muchos nombres, o algunos conocidos, otros no, pues desde Ramón Lobo, que ya no está, o Carlos Mendo, que tampoco está, o Humanes, bueno, voy a dar alguno vivo también, ¿no? Ahí está Mariano Guindal, que tú le conoces, o Roberto Santos, un redactor jefe que tuve cuando era muy joven que se llamaba Antonio Soto, otro jefe que tuve en Estados Unidos que se llamaba Edward Schumacher. Al final la lista sería interminable. Pero vamos, no os vale para nada, chicos, porque es que son todos periodistas, o sea que... Y algunos del siglo pasado. Y algunos del siglo pasado, efectivamente. Sí. Patricia, ¿para ti? Me pasa un poco igual, que la lista sería muy larga, pero voy a elegir, porque al final hay que elegir alguno para poder compartir. Yo voy a conectar un poco también con el momento, dos mujeres profesionales que me han inspirado muchísimo. En mi más tierna juventud, cuando la vocación periodística se estaba despertando, yo me sentí muy inspirada por Carmen Tomás, porque hacía un esfuerzo ímprobo por explicar la economía para que la entendiera mi madre, para que la entendiera cualquier persona, cualquier ciudadano, y a mí me parecía ese esfuerzo de comunicación de algo complejo, hacerlo sencillo, ¿no? ¿Qué significa el IPC para usted? ¿Qué significa? Me encantaba, ¿no? Y yo me sentía muy inspirada por eso. Y en mi vida profesional he tenido un referente que la voy a mencionar, no tengo ningún problema, que se llama Karina Spilka. Ella fue directora general del banco en el que yo trabajé anteriormente, en ING Direct, y es una mujer que me ha enseñado a que no hay que impostar nada para ser una mujer directiva. Tienes que ser tú misma y poner todas tus capacidades a trabajar, igual imagino en el mundo de las ingenieras, ¿no? Ser tú misma, poner todas tus capacidades a trabajar, intentar no renunciar a nada. Aunque elegir es renunciar también. Hay días que tienes que elegir el trabajo, hay días que tienes que elegir la familia. Y cuando eliges la familia, renuncias a estar algo en el trabajo. Y cuando eliges el trabajo, eliges renunciar a algo en la familia. Pero en cualquier caso, ella me enseñó que se puede y que simplemente es una cuestión de organización y de tener muy claro cuál es tu meta, cuál es tu objetivo.
Entonces ahí voy a buscar esa mujer directiva que a mí me inspiró para seguir progresando en mi carrera. Si no, a lo mejor me hubiera quedado en otro nivel de responsabilidad y no hubiera querido asumir otras cosas más complejas, porque esto tiene su complejidad. Y claro, el equipo también inspira, porque efectivamente en el día a día te nutres de esa energía y de esas capacidades creativas. Sí, muchas gracias a los 4 por eso. Y por último, ¿qué le diríais a un joven ingeniero que está a punto de comenzar su carrera? Pues yo creo que si ya ha llegado hasta ahí, ya me parece que tiene mucho valor. O sea, que animarle a que lo afronte con seguridad y con interés y curiosidad, y sobre todo que esa inquietud que le mueve a estudiar y a aprender y a seguir desarrollándose, pues que la intente mantener lo más intacto posible, ¿no? Porque al final es eso lo que te acaba moviendo. Y esa pasión. Sí, eso yo creo que es más que el que saca supernotas y tal, es eso al final lo que de verdad queda y influye mucho, ¿no?, en tu desarrollo posterior. Pues yo les diría que sean conscientes que son ellos los que posiblemente hagan posible el futuro y sean los que construyan los proyectos que cambien nuestra vida y que quizá ni siquiera que ahora mismo existan, y que dependerá de ellos el crearlos y el que el futuro sea lo que ellos decidan con su excelencia y con su capacidad de crear y de innovar. Impacta, ¿eh? Que te digan eso. Responsabilidad. Sí, sí. En la misma línea, que sean conscientes que los proyectos en que ellos trabajan pueden transformar el mundo, pueden transformar la sociedad. Y yo, conectando con eso, que se atrevan a soñar, que es el momento de atreverse, porque si no sueñas cuando estás empezando, luego es muy difícil. Y además es un hábito que hay que desarrollar, porque luego también hay que seguir soñando, ¿eh? Después, sí. No digo que luego no se sueñe, pero en el inicio, que no se queden en lo concreto, que no se queden en lo que están haciendo, que todos hemos empezado por lo pequeño, pero hemos soñado lo grande. Sí, sí. O sea, todos tenéis en común más o menos, ¿no?, que no perder esa ilusión que tiene, esa frescura de la juventud, ¿no?, que no perderla nunca. Muy bien, pues nada más, muchas gracias. Gracias por acompañarnos en este episodio de Café entre Caminos. Irene, Julieta, Alberto, Patricia, muchas gracias y nos escuchamos en el próximo. Hasta pronto.